65.000, 65.000, 67.000, o sea que ni siquiera soy clase media, según las palabras del director del DANE, porque no llego a 900.000. Y yo gano 3 veces lo tuyo, quiere decir que yo soy clase media, rica y multimillonaria. ¡Al aire! Ay, qué pena con los televidentes, otra vez descuidada yo y mi compañero. Bueno, bienvenidos a La Mermelada, el noticiero que las abunda, y con ustedes su presentadora favorita, Leticia Manecha. Y hoy nos acompaña otra vez mi compañero Quintiliano Da Vinci. Muchas gracias, Bruticia. Amables televidentes, para mí es un honor estar aquí en el noticiero que las abunda. Sí, recuerda que hoy tenemos patrocinadores súper excelentes esta semana. Tenemos a AMP, las mejores hidroeléctricas del mundo. ¿Sí las conocías? Sí, pero se llama diferente, pero... No, AMP. Y tenemos otro patrocinador súper especial. ¿Sí sabes cuál es? Ahora sí, Bruticia, televidentes, vamos con las noticias. Aumenta la crisis humanitaria, más desplazamientos y muertes. Ay, sí, tienes razón. Pobre gente en Venezuela, ¿no? Qué No, no me refiero a Venezuela, me refiero a La Guajira y al Chocó, que siguen padeciendo crisis humanitaria de hambre, de desnutrición, de desplazamiento. No, pero ahí tienes que entender una cosa. Hoy en día está de moda en Venezuela. Hay que ver esa Venezuela. Colombia después. Todo es Venezuela. Sigamos con las noticias. Desaparece el agua del río Cauca. Quienes niegan el calentamiento global y aseguran que Hidroituango es la mejor obra de ingeniería del país, afirman que son infamias de la oposición. Ay, pero Quintino, tienes que saber que My President ve el lado positivo. Y yo también veo el lado positivo. En su Twitter indaga sobre que hay que sacar basuras y sedimentos para mejorar el cauce y el futuro del río. Es el colmo, meter maquinaria amarilla con la muerte de un río. Es un absurdo, un absurdo. Hay que hacerlo. Otra noticia importante es que los ganaderos del Cesar protestan de manera eufórica, disparando a diestra y siniestra contra su principal amenaza: los reclamantes de tierra. Que se creen esa gente. Aunque no solamente a diestra y siniestra, siempre es a la siniestra, o sea, a la izquierda. Ay, porque sí. nunca a la derecha. Eso es lo que yo creo que pasa, ¿no? Uy, por algo le llaman siniestro a la izquierda. El inquilino de la Casa de Nariño acaba de anunciar que la educación superior no es un derecho fundamental, imagínense, televidentes, sino una mercancía sujeta a la ley de mercado, como un servicio más. Es el colmo, un exabrupto. Ahí tienes que entender que sí es un servicio. Yo pagué por 2 graduaciones: psicología y comunicación social. Me imagino que la habrás hecho en la San Marino, ¿no? Donde la Patricia Fernández de la belleza, la Pues, novelita, la novela. No propiamente, pero sí estudié y tú tienes que respetar que tengo 2 carreras. El subpresidente Duque responsabilizó Espere. Su presidente es my president. Bueno, él responsabilizó al ELN de los asesinatos de líderes sociales. También decretó que desde el bombazo a la escuela de cadetes en Bogotá, todo lo malo que le acontece al país es culpa de los helenos. Miremos. Hay otra noticia importante. A ver. Es que Petro se volvió seguidor de la doctrina filosófica del matemático Sergio Fajardo, el Crespo. ¿Sí lo has visto? Sí, lo conozco. Porque cada vez que se trata de asuntos de Venezuela, él responde con un tibio porque es su forma de ser. No, pero ese titular... Se me copió. Ese titular es exagerado. No es que Petro diga que es mi forma de ser, no. Y lo que él está oponiéndose es a la invasión militar en Venezuela, Bruticia. Son cosas diferentes. De todas formas, tiene mi forma de ser. Bueno, otra noticia es que según el libro de Gina Record, Villavicencio encabeza la tasa de mayor número de candidatos a la alcaldía y al consejo.
Son casi 330 alcaldías. Casi 300. Y unos 500 al consejo. Y la cifra sigue subiendo. Cada hora un candidato más. Increíble. Sí, yo creo que hasta Bobín podría ser. Tiene opción al Bobby consejo Belardo. o a la alcaldía, yo creo. Tiene toda la razón. Siguiente noticia. Postulan al director del Centro de Memoria Histórica a un exmamerto que niega el conflicto interno. Yo no comprendo cómo nombran a alguien para un cargo tan importante para que reinvente la realidad. Pero tienes que entender. Ay, o sea que los mamertos se pueden regenerar. No, noticia. ¿Por qué dices eso? Además la expresión mamerto, el que hizo el guión, es muy peyorativa, es muy fuerte esa palabra. Bueno, prosigamos. Sí. El presidente de apellido aristocrático hizo una peñalosada al decir que el alcalde de la capital dejó un legado histórico para Bogotá. Claro, quitó esos árboles asquerosos que impedían la vista, mejoró el aseo porque ya se puede uno barrer sobre ese concreto y permitió construir casas en reservas naturales porque nos faltaba espacio en la capital para que se pueda quedar más gente. Muchos volardos, Sí. mucho pues, Ay, pavimento, mucho dígame que si concreto. esos árboles allá están ocupando espacio, quítenlos. Bueno, prosigamos con las noticias, Bruticia, ¿te parece? Sí. Sí. Yo creo que sí sería importante. Bien. La oposición está buscando contratar a los agentes Mulder y Scully para que encuentren las cuentas desaparecidas de Twitter de los diálogos de paz de La Habana y de la Comisión de la Verdad, luego de que misteriosamente, nada por aquí, nada por acá, desaparecieran luego de la posesión del actual gobierno. Ay, no, eso tuvo que haber sido el ELN. Ay, ahora todo es culpa de esta guerrilla. La demonizaron. Insólito, inaudito. 9 concejales y alcaldes de Armenia se van de paseo hasta Turquía. ¿Puedes creerlo? Es que para conocer más de cerca el genocidio del pueblo armenio. El pueblo armenio Sí. es una nación étnica de Asia y Europa en los límites, ¿verdad? Que tuvieron también un conflicto interno muy fuerte. Tu cara de dudas porque Armenia, Colombia y el pueblo armenio. Los de Armenia se fueron a visitar al pueblo armenio. No es lo mismo. Pero ¿no te parece que no tienen que ir muy lejos para investigar un conflicto interno? Ese espíritu histórico que le surgió de pronto me parece más que es como más afán de paseo, ¿no? Ay, ya entendí la noticia. No la había entendido, más boba yo. Bueno, o sea que si es así, ay, yo quiero conocer de cerca otros genocidios. ¿Será que hubo alguno en París? Para ir de cerca a la Torre Eiffel. Estás viendo mucho vikingos. O sea, París tiene lo de chalecos amarillos, pero ya no viven en conflicto interno Pero me como... gustaría, ¿será que el programa no me puede pagar un paseo a París? Bueno, concejala del Polo Democrático reta al senador de Cambio Radical, Antonio Sarabáin, para ver quién de los dos hace el mejor papel de borracho. Pues a ver la noticia. Vamos a ver. Buenas noches, Silvia, Rocío, Navarro Prada, Polo Democrático, Alternativa presente en los Estados Unidos. Estoy cumpliendo años. ¡Cántate! Celia, cántame. Después de hacer este pequeño recuento, porque esto la verdad es que necesita un debate de 10 horas. Que desembulen. Y el Sarabáin se decía, toda la culpa la tiene Cuba. No la tiene. No la tiene, es la invención del castrochavismo. Todo es culpa o de Cuba, o de Venezuela, o ahora en Colombia, todo es culpa del ELN. Lo demonizaron todo. Sé que ellos tenían la culpa. No, para mí son cortinas de humo.
Bueno, sigamos con las noticias. Ay, el Estado colombiano premió a involucrados en sobornos de transnacionales como la Drummond, ya que se saltaron el estatuto anticorrupción. ¿Qué? Ellos fueron los que arrojaron el carbón al océano y lo contaminaron, apreciados discípulos. Eso fue hace tiempos. El titular está muy bien hecho porque los premiaron realmente, dándoles una concesión muy larga. Ay, no, yo creo que eso fue hace tiempo. Otra noticia, dejemos eso aparte, olvidemos la noticia que acabamos de decir, qué bobada. Pero nosotros, los defensores del Estado de derecha, criticamos el adoctrinamiento marxista de los profesores del FECODE. ¿Tú también eres? Ahora van a decir que están formando los futuros maduros del continente. Tal vez. Sí, eso es una calumnia y está bien que lo digan defensores del Estado de derecha, con la A y no de derecho. Si a nosotros nos cuesta enseñar qué palabra lleva H y qué palabra no la lleva, ahora mucho menos vamos a poder adoctrinar a los estudiantes, por favor. Pero es que los profesores son mamertos. Ay, nuevamente esa palabrita que ya la habíamos dicho, ¿no? ¿Por qué más bien no le damos cambio allá en las calles al que podría ser concejal, ¿no? Alcalde. Al Bobby Velardo. Sí, vamos a ver cómo le fue a Bobby en las calles con esas O de pronto en alguna otra universidad, ¿no? Oye, ojalá sí. Sí, ojalá. Pero ojalá que no sean mamertos. No, pero por favor, son gente educada. Mamertos. Bobby. Hola amigos, yo soy Bobby Velardo, otra vez en nuestra hermosa ciudad de Villavicencio. Hoy nos encontramos enfrente de Abraham Lincoln y ahí hay un hermoso ciudadano. Vamos a ver qué está haciendo, ¿no? Vamos. Por aquí, ¿qué está haciendo? Hola amigo, yo soy Bobby Velardo. Muy bien, yo soy Bobby Velardo del Noticiero La Mermelada. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Aquí trabajando y ayudando a que la naturaleza reverdezca. ¿Usted le está echando qué agua cianurada a los árboles? Agua limpia, agua pura, agua del sistema Chingaza. Ah, bueno, qué chévere labor. Bueno, nosotros somos La Mermelada y vamos a hacerle unas preguntas nacionales para que usted nos responda, ¿listo? Sí, cómo no. Con mucho gusto. Ah, listo. ¿Qué piensa usted de ese punto de vista que tienen los colombianos de estar viendo la crisis humanitaria en Venezuela cuando aquí tenemos crisis humanitaria en el Chocó, en la Guajira, en el Cauca? Realmente Colombia desde hace mucho tiempo vive una profunda crisis social, una profunda crisis de orden moral que se refleja en las instituciones y en toda la población. Y la gente vive muy mal, pero desgraciadamente vemos la viga en el ojo ajeno, pero no vemos lo que está ocurriendo en nuestro país cuando estamos en deuda con la gran mayoría de la población. Bueno, una preguntita, ¿qué piensa usted del descenso del río Cauca, esa crisis que tenemos allá? Porque según la oposición está diciendo infamias y ellos están negando el calentamiento global. ¿Será que eso es una crisis de verdad ambiental o es el progreso para Colombia? Indudablemente, hace tiempo venimos en una emergencia grande en ese sector. Preocupa y la realidad es que eso demuestra la manera como se hacen en Colombia las cosas. Se hacen los proyectos sin estudios, sin establecer relaciones con la comunidad y afectando y poniendo en peligro la vida de miles y miles de colombianos aguas abajo que están poniendo en peligro su seguridad. Bueno, ¿qué piensa usted de lo que dijo el presidente Duque cuando se refirió y dijo que la educación no era un derecho fundamental, sino es algo más del mercado? Vergonzoso. Esa es una de las prácticas cotidianas del señor presidente cuando ¿cómo va a progresar un país si no tiene educación, si no tiene formación? Es necesario ante todo en un país en crisis de orden institucional, moral, ambiental, que se empiece a renovar la manera de pensar y de actuar. Y eso se hace haciendo una profunda revolución en el pensamiento, mediante la educación, que es el elemento fundamental y motor del desarrollo de Colombia. Bueno, recientemente el presidente culpó al ELN de todos los asesinatos de líderes sociales. Después del desagradable atentado, el presidente viene culpando a todos del ELN. ¿Serán verdaderamente ellos los culpables de todo? El ELN es un punto de conflicto, un punto importante, pero en ningún caso. ¿Por qué no vemos que la desigualdad y la inequidad, la corrupción son los detonantes efectivos de la violencia en el país? Hoy por hoy, superar la crisis del país
obliga a modificar los comportamientos de corrupción que hay en las entes gubernamentales y en el pensamiento del colombiano. Todo lo queremos fácil, regalado y ojalá haciéndole trampas a las personas. Entonces hay que renovar el pensamiento y eso se hace educando a la gente y empezando con las jóvenes generaciones desde la niñez. Bueno, otra pregunta muy importante de parte de la mermelada. Recientemente postularon al Centro de Memoria Histórica a una persona que está negando el conflicto armado. ¿Qué piensa usted de eso? Realmente esa es una posición que en el pasado la sostuvo Álvaro Uribe. Yo creo que no hay algo más absurdo y utópico en negar una realidad que no viene de ahora, que viene desde la época de la colonia y que ha tenido diferentes fases de desarrollo. En la época actual, indudablemente, se ha manifestado a través de la corrupción y también de las expresiones de conflicto armado, pero ante todo de la violencia que se ejerce en los propios hogares de los colombianos. Para superar el problema de violencia y la crisis se requieren unos cambios y aquí en Colombia necesitamos hacer profundas reformas, pero empieza por superar la injusticia y la inequidad existente. Bueno, y una preguntita, ¿usted por qué tiene aquí agua o petróleo? Uno de los conflictos que se presentan, es gravísima la situación que se presenta, donde lo único que les interesa es hacer plata, no importa que acaben con el agua. El petróleo no es elemento fundamental para la vida, el agua sí. Por eso nosotros consideramos que no podemos acabar con los ecosistemas para beneficiar unas multinacionales. Bueno, recientemente el presidente dijo que Peñalosa en Bogotá dejó un legado maravilloso. ¿Qué piensa usted de eso? Sí, una Bogotá destruida, una Bogotá en condiciones de retroceso y vergonzosamente Peñalosa nunca se pudo ubicar en el gobierno y lo que ha hecho es repetir errores que han sumido al Distrito Capital en una profunda crisis. Bueno, última pregunta, la última pregunta. ¿Qué piensa usted? ¿Es cierto que los profesores del FECODE están adoctrinando a los estudiantes con idealismo marxismo para crear los próximos Maduros de Colombia o son calumnias? Yo soy educador. Ah, usted es profe. Ay, qué chévere. Educador. Y como educador considero que aquí lo que más imparte es el equivocado concepto de buscar que se reproduzca un sistema de injusticia. La prueba de eso es que tan mal ejemplo le hemos dado a los estudiantes todos, que cuando hay elecciones, los niños hasta compran el voto a cambio de un dulce. O sea, es mentira el adoctrinamiento. Ojalá hubiese al menos un adoctrinamiento riguroso. Aquí lo que ha habido es la imposición del facilismo, del no trabajo, del desprecio al semejante y además del ejercicio de creer que uno puede imponer su voluntad haciéndole trampa a los demás. Por eso yo sí invitaría a que nos pongamos de acuerdo en torno a cómo sacar a Colombia de este enorme hueco en que nos encontramos. Bueno, amigo, muchas gracias por todo. Esto ha sido la entrevista de la mermelada. Muchas gracias a Noticia y a Quintiliano Daviche. Con ustedes, Bobín Belardo reportó para la mermelada. Ese hombre es mío, 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 ese hombre es mío. Preparados, a grabar sección. Al aire. Hola, Bobby, ¿cómo estás? Hoy estamos en la sesión de las bobadas de la semana con mi compañero Bobby Belardo. Hola amigos, yo soy Bobín Belardo. Vamos a ver hoy las bobadas de la semana, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo las? Bueno, la primera bobada, ¿qué traerá el año del cerdo? En China se celebra el año del cerdo y dicen que es de mal agüero. Bueno, ¿y qué nos esperará entonces a nosotros? ¿Sí? ¿Y qué es eso? Bueno, ¿qué no es eso? ¿No? ¿Te estás refiriendo a Mike Ay, del yo cerdo? pensé que era un cerdo la estatua. Bueno, noticia número 2, de la bobada número 2 de la semana. El presidente mandó ayudas humanitarias a Venezuela, pero ¿y dónde está la Guajira, el Chocó y Magdalena? Lo principal es Venezuela, ¿no? No, una bobada.
Bueno, noticia número 3, presidente Uribe dijo que hay que aprender a ser positivos en la crisis. Claro. Con el río Caupes, que con maquinaria amarilla, sí, maquinaria, van a limpiar el suelo. Claro, es que ¿cómo van a limpiar un río si está esa agua ahí metida? Toca quitarla para limpiar, ¿no? Bueno, pero, cuarta bobada de la semana, el otro tibio está diciendo que Petro también es como Fajardo. Ay, estás porque- hablando de ese mamerto. Sí, cuando le preguntan de Venezuela, no sabe qué responder, no dice nada. No sé, ¿qué va a ser un mamerto? Ah. Pues es lo mismo. Bueno, esas son las bobadas de la semana principalmente. Ay, está lindo. Sí. Pues me gustaban las bobadas de la semana. Sí, sí. Rápido, noticia, noticia urgente. Que COVID está ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? político comunicador. ¡Silencio! Quédate callado que me vas a dejar sorda. ¿Qué? Es un extra, es un extra. ¡Ay, es un extra! Noticia de última hora. Primera vez que tenemos un extra. Pero la ¿Qué hago? leer el teleprompter. Esta última hora. Dejen quieto ese teleprompter. Se acaba de descubrir que todo soldado estadounidense, desde que se pone el uniforme, su cerebro descarga una aplicación a la que se convierte en un geólogo. Marica. Porque están buscando petróleo los soldados de Estados Unidos en Venezuela. ¡Qué buen extra! Me gustó mucho. Terrible. ¡Qué buen extra! Bueno, yo Con creo eso. que llegamos al final. Sí. Queridos televidentes, gracias por seguirnos, por estar pendiente de nuestro programa. Sí, Noticiero, sí. Por eso, invitémoslos a que se suscriban en YouTube, a que nos sigan en Twitter y a que se suscriban también, nos sigan en Facebook. También estamos en Instagram, ¿no? Que es la que tú manejas. Directamente Bruticia maneja el Instagram y Móvil maneja el Twitter. Está bien, acá están las direcciones. No olviden vernos y no me saquen mal genio si no siguen otra vez viéndonos. Uy, El próximo sábado a las 6:30 el gran lanzamiento. Siempre síganos. chaito.